Amigos y amigas, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo buenas están? tardes, ¿cómo andan ahí? ¿Cómo andan en sus universos? Acá una tarde fría en Buenos Pero Aires, hermosa, con un sol muy, muy lindo. hermoso. Bueno, y acá nosotros felices con otro nuevo programa de esto que hemos llamado El camino es hacia adentro, siempre buscando esa lógica de los síntomas y, exactamente. y mirando en las experiencias de cada consultor, ¿no? En este Ahí. caso también con una invitada muy especial. Muy especial, una bella consultora, una bella persona, consultora certificada, que la hemos escuchado muchas veces dentro de los PAC, de las aperturas continuas que tenemos la autofortuna de vivir, de experimentar los consultores Humano Puente, los que somos certificados. Y la verdad es que, bueno, es un honor para nosotros hoy presentarla. Ella es Silvia Alfano y estamos muy felices de tenerla aquí para cambiar experiencias, para cambiar sentires, para compartir todo esto que hace a nuestras vidas, porque esto es nuestra vida. Nuestra vida es la La bioexistencia bioexistencia. consciente, ¿no? Y la llevamos a la práctica todo el tiempo, no es algo que hacemos un día y después nos olvidamos, sino que Es una forma de vivir. exactamente, es una filosofía de vida. Así que bueno, ahí te veo Silvia, que estás por ahí, así que ya te voy a dar la entrada. Esperemos vernos, que nos veas, que te veamos Que nos vean. y que nos vean. Esto va a quedar grabado, así que no hay ni... Ajá, tengo la cámara al revés. Pero estás ahí, eso es A lo más ver. importante. Ujú. Para, ¿no lo da vuelta? ¿Qué ¿Ves que pasa? sí, ahí abajo hay un circulito? Ahí, Eso, ahí ahora sí nos estoy. vemos. Hola Silvia, qué Oh, lindo, qué qué placer. ¿Cómo placer, qué estás? honor. La verdad que es un honor para mí. Muy Y para bien, muy bien. Sí, muy bien. también, un gran honor, Silvia. Porque la verdad es que a veces por ahí a nosotros no nos conocen, pero no nos conocen tanto, pero nosotros te escuchamos, siempre te vemos ahí en el PAC de Economía, en estos lugares tan hermosos que, como decía recién, tenemos la autofortuna de tenerlos, ¿no? De experimentar ahí. Y la verdad es que, bueno, nos encanta escucharte, ¿sí? Gracias, gracias. A mí también, en realidad nos hemos visto presencialmente poco porque Oh, creo que en Sí. alguna presentación, pero son esos lugares, tantos el PAC como el campus o las presentaciones de los libros, son lugares donde somos muchos y entonces es muy difícil, Muy difícil, tal, sí. o en los congresos también, ¿no? claro. Y en Costa Esmeralda, que ahí sí pudimos Verano. intercambiar más, yo fui en el primer encuentro Sí, y claro, nosotros fuimos en el segundo porque porque nació Río, que ya debes saber la sí, historia. y sí, mirá lo que me pasó, estábamos reunidos ahí donde nos juntábamos, ¿no? Con Pablo y eh, ay, Gustavo y se me fue el Andrés, nombre, André. Y André dijo, y yo estaba retirada, estaba un poquito más lejos, y yo interpreté que ella había sido abuela. Y después la voy a felicitar. Y me dice, no, yo no, dice Ana, Ana y Juan. bueno, y Así, ahora ella también es sí, abuela. sí, 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 se lo anuncié. Claro, Sí, por claro. supuesto. Qué El lindo. tiempo no existe, así que ahí ya estaba dado todo, ¿no? Sí, tal Bueno, cual. qué maravilla, Pero qué ¿viste? lindo, la verdad que un honor esta invitación, un Este es tu placer. espacio, en este momento, este espacio es para vos. Para vos, para que te presentes, para que digas de dónde sos, tu camino, Exacto. ¿no? Para que nos cuentes en esta cómo, charla cómo llegaste a Humano cómo, Puente y si te trajo un síntoma, si te trajo la curiosidad muchas veces de buscar algo más, si ya ¿no? venías Con con algún otras camino de... terapias, algún camino de conciencia. Sí, bueno, soy Silvia Alfano, consultora certificada.
y vivo en la ciudad de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hermosa ciudad para el que quiera venir a conocerla. Qué lindo. Este, sí, muy linda es. Y tengo consultores cerca, pero en la ciudad no. No, estoy yo solita en Azul. Ujú. Y bueno, ¿cómo llegué a Humano Puente? Yo no llegué por un síntoma. Mira. Yo llegué porque venía es decir, yo soy jubilada de la docencia, soy Ajá. maestra jardinera y de educación Ah, especial y de qué estimulación lindo. temprana, ya se van a dar cuenta por qué todos estos trabajos míos, ¿no? Seguro, Este, seguro. y cuando me jubilé, yo siempre decía, cuando me jubile voy a hacer tal cosa, cuando me jubile, dejaba todo para cuando me jubile. Y bueno, cuando me jubilé, eh, empecé el primer nivel y el segundo nivel de Reiki. No me interesó seguir para dar yo Reiki, La maestría, claro. claro, la maestría no, yo quería para mí y para ayudar a los demás. Claro. Este, y bueno, después de eso también con ángeles, hice varios así como Ujú, seminarios y encuentros de ángeles. Y con una amiga que sí es consultora y vive en Azul, pero no ejerció nunca, ujú, hizo el camino, pero no lo hizo para ella. Habíamos empezado a leer de Bauron, antes de empezar yo con Humano Puente, ¿no? ujú, Y estábamos leyendo y veíamos videos y veíamos de otros, de Corbera, de Salomón Celan, íbamos ujú. ahí mirando. Y justo en Sierra de los Padres viene Nicolás Paucar Calcina Ah, qué lindo. a hacer un taller de misa andina. Y nos gustó, averiguamos y fuimos. Y nos encantó. Y veníamos hablando con ella cuando regresábamos y yo le digo, mira, le digo, viste que yo siempre te digo que me da la sensación de que todo lo que leo, cómo lo plasmo en la realidad, cómo lo llevo a la práctica. Le digo, Claro. esta sería por ahí una forma, desde lo que vemos de la biodecodificación y eso, llevarlo a través de estos rituales y eso. Que me encantó, pero que en realidad mucho no lo pude hacer yo, porque claro, después me di cuenta, desde su cultura es perfecto, pero Claro. desde la nuestra es como Es que difícil. tampoco me cerraba, es como que Claro, yo no encontraba algo que me cerrara de todos lados. claro. Y casualmente Ponele. se me cruza un video de Pablo, y no me acuerdo cuál, pero un video de Pablo que lo miro y cuando me encuentro otra vez con mi amiga le digo, mira Isa, yo creo que esto es lo que yo estoy buscando, le digo, y me parece que a vos también te va a gustar, le digo, acá me parece que cierra todo. Es Y un bueno, ahí combo. empezamos a mirar videos de Pablo. Claro. Claro. Qué Y, bárbaro. y así fue como llegué, nos inscribimos para una charla presencial, para después Ujú. hacer los videitos, y yo no lo pude Claro, empezar. la jornada de 3 días, ¿no? Que se Es hacía antes. que, Claro. claro, que era presencial en ese momento. Claro, sí. Sí. Ya tenía el hotel, ya había reservado para la charla, todo, ya tenía todo listo. Estábamos a fines de febrero y en la charla era a los primeros días de marzo. Claro. Y justo tiene un accidente mi hijo más chico, mi hijo del corazón, porque Mira. yo no tengo, ustedes ya lo deben saber, y muchos también, porque generalmente sale este tema. Yo no tengo hijos biológicos. Ujú. Tiene un accidente muy grande, que estuvo 2 meses internado. Bueno, Ujú. de hecho, cuando fue el accidente, yo ahí suspendí todo, Claro. suspendí el inicio y todo. Y dije, bueno, ya llegará el momento. Cuando sale él, se recupera, entonces ahí me vuelvo a conectar con Ayelén y Ujú. hice directamente sin la charla presencial. Claro. Claro.
Entonces, después de ver los videos, cuando terminé, ¿cómo? La jornada online La directamente. jornada online, claro, sin la charla presencial. Ujú. Mi amiga ya había ido al primer paso de Humano Puente, ¿no? Y yo lo hago, la primera apertura, en noviembre, cercano a mi cumpleaños, que ¿Estás después hablando de de qué año, Silvia? 19, de Claro, antes de... 2019, eran presenciales. Claro. Y después me fui dando cuenta ahora, ¿no? Con el paso del tiempo, que generalmente para mi cumpleaños siempre me regalo algo de Humano Puente. Pero al principio fue sin darme cuenta, ¿no? Claro. Justo coincidió que era más o menos para esa fecha, la primera apertura. Así que fui sola a Buenos Aires, que esto para mí también era un desafío, Ujú. porque era uno de mis temas, voy sanando ahora, Muy bien. el tema de la independencia. Yo de hecho sigo viviendo en la casa donde nací. Ajá, mirá. Bueno, ese fue como un primer pasito a la independencia. Y Ujú. me encantó, vine fascinada, y ahí me enteré que sí tenía un síntoma, unos cuantos, ¿no? Una lista. Pero uno que ni se me había ocurrido que era un síntoma, que era la infertilidad Ujú. oculta. Claro. Porque yo siempre decía, bueno, si tienen que llegar los hijos, llegarán, si tengo que tener hijos, los voy a tener, y si no, no los tendré. Pero tampoco yo tenía amigas, mi círculo era amigas en situaciones muy similares a la mía, como no podía ser de otra manera. Claro, claro. Y algunas decían, yo voy a adoptar, no, yo de alguna manera voy a tener igual, así no tenga pareja. Y yo decía, no, yo no. Yo sí, si tiene que ser de formar una pareja y tener un hijo, sí, si no, no lo tendré. Así, era como que no me preocupaba demasiado. Ujú. No lo estaba sufriendo, digamos. No. Y cuando llegué a Humano Puente, ahí me di cuenta que ese sí era un síntoma. Porque Ajá. sí, yo tenía pareja, pero X cantidad de tiempo, no eran tiempos muy cortos, pero se cortaba. Por Y X terminaba. causa se Claro. cortaba. Seguía viviendo con mi mamá, Ajá. había fallecido mi papá, Días, claro. y yo seguía viviendo con mi mamá, Ujú. pero para cuando hice lo de Humano Puente, no. Ya estaba en pareja, ya estaba conviviendo, acá en Ujú. mi casa, pero sí ya estaba conviviendo con el que había sido mi primer novio. Ajá. Pero aquí que él llegó a mí separado y con 5 hijos. Ah, bueno. Mirá. Tenía Yo un digo, cometido importante. claro, y aparte, yo digo, mi inconsciente, como para que no me haga desviar de ahí, Claro. Sí, habrá porque, dicho, por acá no vayas, no vayas, claro, esto claro. no puede ser. Claro. 5 hijos. Sí, 5 hijos y ya tenía nietos. Así Mm. que bueno, en realidad yo el primer síntoma que quería trabajar era economía. Y justo, yo no sé si fue que Pablo dio el seminario de economía o qué fue, Debe que ser eso. dijo que si alguien que quería trabajar economía tenía infertilidad, era preferible trabajar primero la infertilidad. Así que enganché con infertilidad. Buenísimo. Fue el Y ahí te primer diste síntoma. cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Que tenían relación con esta vida que habías pasado. Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahí fueron surgiendo y cambio de síntoma porque ya debo ir por el tercer o cuarto síntoma, porque antes viste que eran los Era más periodos eran más cortos. claro. Cortitos. Y infertilidad siempre se cruza, siempre hay algo de infertilidad que sale. Me dice, acá Eh, estoy. sí, Totalmente, claro, sí. totalmente. Este, sí, fue mi primer síntoma y bueno, cuando empecé a trabajar en ese síntoma, sí,
del lado de mamá había abandono, su mamá las había abandonado, después de grande se trataron otra vez y yo conocí a mi abuela materna, Mm. O sea, pero hemos tenido contacto bastante tiempo. sí, Mm. mi abuela a los 3 añitos de mi mamá se había ido y mi Ah, mamá era la menor de 4 hermanas. claro. Y tenías, Este, o sea, más allá de que es la abuela materna, obviamente, que es súper importante, pero igual, ¿tenías algún dato parecido, el nombre, alguna cosa o no, con esa abuela? no, no, con la abuela no, no tenía, Okay. no tengo, no es, o sea, doble porque, bueno, sabemos que hemos estado en su panza también, Sí, pero sí, no, pero sí tengo estos temas fuertes de los dos lados, porque del lado de mi papá tenía anterior a él un hermanito que falleció de 18 meses, 15 o wow. 18, no, 18 creo, 15 o 18 por ahí, Ujú, este, que se llamaba Aníbal Raúl, y mi abuela cuando nace mi papá le pone Aníbal Raúl. claro, Y totalmente. ahí sí, no por fecha, pero todo el mundo me decía que era idéntica a mi papá, que era muy parecida a mi papá. Ujú, A mi papá le decían Cholo y a mí de chiquita, como decían que era parecida a él, me decían Cholita. Entonces ahí sí hay claro, Claro. conexión de doble, ¿no? Y toda esa carga que eso tiene que ver con la infertilidad, obviamente, pero yo lo estoy viendo mucho ahora que estoy trabajando la vista, que ajá, es otro de los síntomas grandes en mí. Yo ujú, tengo, y no sé, pero fácil 16 cirugías en la vista debo tener, más o menos. wow, ya. ¿Y cuál es el diagnóstico que tenés? Y el primero, yo no quería usar lentes cuando era adolescente. Yo empecé el secundario y ahí me enteré que no veía bien porque me senté atrás y no veía nada al pizarrón. Fui Claro, al oculista, lentes. ¿Y yo qué hacía? Me ponía los lentes cuando salía de casa. Llegaba a la esquina, doblaba, pum, los lentes al bolsillo. lo hice O- también. odiaba usar lentes. No me gustaba. Bueno, pasó el tiempo, busqué mil formas de no usar los lentes. Yo iba a un oculista acá que me decía, yo le digo, si esto se operara, yo me operaría. En esa época ni se hablaba de la cirugía. Ah, No, claro. Y Ujú, él me dice, mirá, dice, esas cirugías recién están hablando que las van a hacer alguna vez, dice, pero no creo que den resultados, así que mejor seguí con los lentes. Bueno, yo seguí con los lentes, lentes de contacto, y ahí iba y que me lastimaban la vista y rezongaba con los lentes de contacto también. Hasta que en uno de mis trabajos llega un programador, yo trabajaba en la parte de computación, que era de Mar del Plata, y me comenta que en Mar del Plata había un oculista que estaba empezando con cirugías de miopía y astigmatismo. Ahí nomás, teléfono, llamé, porque yo dije, claro. me tengo que operar. Y sí, lo fui a ver, me dijo que tenía la graduación perfecta para la cirugía y me operé Y te de operé. miopía y el astigmatismo, él me dijo, el astigmatismo te va a quedar porque es más difícil de sacar. claro. Pero bueno, solucionando temas a través de cirugías Ujú, y no profundamente. Y así siguió mi claro. Sin camino. saber para qué vino ese síntoma a tu Claro. vida, qué es lo que te está diciendo, ¿no? ¿Cuál No, es ese en mensaje? ese momento pensar que vino a jorobarme la vida y nada más, Claro, bien en 3D yo, Claro, y claro, sí. enojada con el síntoma. Claro, Este, sí, totalmente. Sobre todo cuando es tan importante como es la vista, ¿no? y Claro. fue un síntoma que me pasó como infertilidad. Yo cuando empecé a trabajar infertilidad, que fue cuando en el 2020, Ujú. yo ya estaba en una edad que era madre añosa, sería no más que añosa, porque tenía 40 y 48, tenía por ahí, 48, 49. Ujú. Quizás podría haberlo intentado, pero yo para mí estaba en edad de abuela, más que mi marido venía con nietos, imagínate. Claro, totalmente.
Así que ese síntoma cuando lo traté ya era para ver qué me había venido a mostrar, pero Claro. no por decir voy a tener un hijo, Claro, claro. biológico me refiero, ¿no? Igualmente tenés, o sea, ese hijo del Sí, corazón, lo 5, lograste, ¿eh? Cinco. Ah, 5, los Claro, 5 de tu claro, marido. claro. claro, sí, sí. Está bien. Pero me refiero a que no era como el caso de Pame ahora que trabajó hoy, bueno, va a ser mamá. Claro. Y con la vista me pasó lo mismo, Ujú. porque para ahora es el último síntoma que estoy trabajando, porque siempre se me cruzaba algún otro síntoma, ¿no? Claro. En un momento me había Distraerte. dado, ¿cómo? Para distraerte, te venía Seguro, otro. sí, sí. Claro. Yo me puse los auriculares, no sé si me parece que es peor con auriculares, ¿no? Porque estoy a cada rato, ¿cómo? A ver si. No te escucho bien, Sí, ¿eh? nosotros te ¿Sí? escuchamos. Sí, El sí, tema se es Ah, escucha que bueno, bien. Sí, no está sé bien. bueno, si vos. sigo, sí, Sí. sí, sí, yo los escucho. Bien. Este, porque también hasta que llegué a hubo un momento que en un control médico el doctor me dice que iba a tener que empezar a tomar medicación para la diabetes porque me había dado alta. Oh, Y yo ahí ya estaba en el camino. De hecho, mi marido sí tiene diabetes. Y ajá. mi abuela materna, cuando falleció, le habían dicho a todas las hermanas, a todas las hijas, perdón, que se Ujú, hicieran los análisis porque probablemente tenía. Bueno, ujú. yo cuando el médico me dice así, le digo, ¿pero qué me dio muy alto? No, no, me dice, pero vamos a medicar para prevenir. Y le digo, mira, te hago una propuesta. Me cuido en las comidas, empiezo a caminar y no me mediques todavía. En el próximo control, si ves que sigo igual, me medicas. Bueno, pero cuídate, ¿eh? Sí, 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 dije yo. Yo seguí comiendo como venía comiendo y caminar, salí a caminar poco como venía haciéndolo, ¿no? Pero sí, justo había terminado el ciclo de consultas de infertilidad, entonces empecé con diabetes. Postergué la vista. Claro. Claro. Bueno, era Y importante, ¿vale? Este tema. sí, y bueno, y ahí salieron, sí, eh, salió, por ejemplo, mi abuela materna y mi abuelo materno vinieron de España Ujú. y yo en un reorixing vi que mi abuela decía que ella se había casado con él y que él era una persona muy buena, pero que ella no lo quería. Ah, claro. Que ella quería al que había quedado en España y que los padres no habían querido que se case porque esto también lo vi en un reorixing, que ella había quedado embarazada y la hicieron abortar por el que dirán Flor y de por la duelo, iglesia, ¿no? claro. Este, Realmente, duelo bloqueado de amor, de hijo perdido Y que está relacionado y con la vivir diabetes y con la infertilidad también, ¿no? con la eso infertilidad es lo que me también. pasa siempre, siempre es como que Y se la, y van la ahí, economía, ¿no? sí, tal cual. Y casarse con el hombre que no quería, Claro. que es Exacto. después al que deja. Total, aparte Y vivir toda la vida en un pseudo amor que no es amor y claro, obviamente eso está relacionado, ¿no? Con la diabetes directamente. así que bueno, ahí vi todas esas cosas. Y bueno, ya no recuerdo qué más, porque a mí me pasa algo muy loco con las consultas. Yo termino mi consulta y es como que mi mente hace zup, zup y borra todo. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que hay muchos que nos pasa eso. Y de última no pasa nada porque el trabajo es a nivel inconsciente, ¿no? El Claro. inconsciente ya lo Sí, vio, ya lo tomó y quizás y sea mejor para no meterle mente, ¿no? A la próxima consulta por ahí. muchas veces pasa eso, muchas veces pasa eso. Así Fíjate, que, todo lo que estás contando está muy relacionado, ¿no? Obviamente con nosotros. Bueno, empezando por lo que elegiste como profesión, que era una de las cosas que yo quise ser, maestra claro, jardinera. De hecho, yo soy uruguaya, entonces eh, esa parte de mi vida la viví allá en Uruguay, hice un par de años
de maestra jardinera, pero bueno, después por temas de trabajo no pude terminar, ¿sí? Y después quería ser psicóloga y dedicarme a los niños, Mirá, a psicología infantil, ¿no? Y tampoco lo pude hacer, ¿no? Que obviamente cuando ya sabes que esto no lo puedes hacer, esto tampoco, también ya sabemos que hay historias detrás, ¿no? también en eso nos Y parecemos. nos reparecemos, sí, sí. Y además de eso, nada, también hicimos el camino comenzando por Reiki, pasando por un montón de cosas, ¿no? De otras corrientes, y hasta que encontramos esto que es Humano Y Puente, también cuando vimos a Pablo, ¿no? Cerraba todo, ¿no? Era era, Claro, como, acá está, ¿no? Viste estaban, sí, que qué lindo que es porque es como cuando llegás a tu casa después de un viaje, ¿viste? Ay, estoy acá, estoy tranquilo. acá, estoy en Este es mi casa, lugar, sí, ¿no? sí, sí, Y tal cual, sí, sí, sí. tal sí, cual. sí, tal cual. Y Bueno, esto que decíamos al principio, no nos conocemos mucho personalmente, las veces que nos hemos visto, por ahí nos hemos saludado y nada más, pero es lo que pasa en Humano Puente y que yo lo viví en Costa Esmeralda, que ujú, por ahí hay personas que conoces de toda tu vida y no pasa lo que pasa cuando estamos en un claro, grupo, es como que recién te conocés, pero lo conocés de toda la vida, que Claro, yo creo que es por hablar el mismo idioma, ¿no? hablamos el mismo idioma, totalmente, hablamos el mismo idioma. Sí, totalmente. sí, Y sí, sí, vamos, esto después va a verlo otras personas porque va a quedar grabado, entonces siempre me gusta, por las dudas si hay alguien nuevo, explicar un poquito qué es esto de Reorixing, ¿no? Que vos contaste sí, que es te verdad. diste cuenta de la historia de la abuela y el abuelo. Eh, ¿Querés explicar o si no, como quieras, a qué nos referimos con esto de Reorixing, ¿no? Y de ir a esas historias. Bueno, es ponerse en el lugar de ese ancestro. Ujú. Y esto que es tan difícil de explicar así, porque yo a mis consultantes siempre les digo, vos no, cuando explico la secuencia de las consultas, cómo va, cuando digo, y la última parte es Reorixen, ¿y eso qué es? Y bueno, le explico, es ponerte en el lugar del ancestro. Ay, pero yo no sé nada y a mí no me va a llegar nada. No te preocupes, porque sí que te va a llegar. Exacto, exacto. Yo digo que No, hay que vivenciarlo. sí, tal cual. Y parece que como que fuese algo difícil y sin embargo es re simple, ¿no? Porque nuestro Sí, inconsciente tiene la memoria de todo lo que ha sucedido en el universo entero y mucho más estos ancestros, ¿no? Y hay algo que siempre dice Pablo y que es importante tenerlo presente siempre, que para el inconsciente lo que pasó ahora hace un minuto y lo que pasó sí, hace millones de años, no, es lo mismo, está Y acá, está acá, en está este en este momento, ¿no? momento, ¿no? Y por es eso una siempre decimos, ventaja. Sí, Es la, y por eso siempre decimos que es importante respetar el proceso, ¿no? Para poder llegar a claro, Realizing, ¿no? no ir corriendo, no pasar en Claro, moto. porque muchas claro. veces vienen consultantes que quieren sanar ya, ¿no? Y nosotros tenemos que llevarlos a respetar ese proceso, ¿no? Claro. Y es un sentir de cada uno también. Ujú. Sí, sí, yo creo que a nosotros cuando un consultante corta el proceso, nos queda ese saborcito como amargo de decir lo que se está perdiendo, ¿no? Claro, Exacto, Este, y a exacto. pesar de que uno las aclaraciones las hace, porque yo cuando llegan siempre les digo, mira, si el síntoma se te va en la primera, segunda, tercera consulta o en la mitad, seguí igual, Claro, porque el premio grande está atrás, viene exacto, después. Pero exacto. bueno, y bueno, tantas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Ujú. Yendo para adentro, yendo a conocer a esos ancestros, que de hecho yo lo que te contaba de este Reorixing, este, que en realidad este Reorixing, porque yo varias veces fui a mi abuela antes de venir, una fue cuando el tema de la diabetes, que ahí surgió el separarse de su familia, el que después se separó de su marido, esos amores malentendidos, con la diabetes surgió eso. Bueno, y te cuento que después cuando voy al control del médico, me dice, se nota que hiciste bien los deberes porque no te voy a medicar. Bueno, Qué bueno. Esa es la está bien. confirmación que tenemos siempre, ¿no? Sí, claro. Qué
sí, Qué belleza, qué sí, sí, belleza. sí. Yo te iba a decir también, ¿no? Que ya una vez que estamos en este camino, cuando nos surge una, entre comillas, enfermedad, ¿no? Lo tomamos ya de otra manera. Sí, Porque si te hubiesen dicho diabetes antes de conocer todo esto, seguramente que te habría choqueado de una manera mucho más grande que lo que te pasó ahora. Ahora sí, enseguida te fuiste para adentro y dijiste, no, no, espera, no, que no me mediquen, que yo me voy a encontrar ahí, ¿no? A ver qué es claro, lo que me está diciendo esto. Y como que no dejamos que entre la mente, ¿no? Porque cuando no estamos en esto está la mente y nos lleva al miedo, nos lleva... Al miedo. claro, Y ahí sí, sí, podemos sentarnos a ver qué me quiere decir esto, a ver por dónde claro. voy, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando terminé el ciclo de la diabetes, eh, ahí dije, tengo que tratar la vista, porque yo me acuerdo que en la segunda apertura había salido, viste que Pablo ponía una bolsita y sacaba nombres, Ujú. quién hacía de consultor y quién hacía de consultante, y yo salí como consultante. Y el Ajá, tema que elegí en ese momento fue mi vista. ajá, Bien, mirá. Bueno, se hizo el Reorixin y cuando terminamos, Pablo me dice, bueno, dice, acá hay mucho para ver, así que dice, vas a tener que tratarlo este tema. Sí, sí, dije yo. A ver. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, dije yo, pero empecé por otro y por otro y por otro y la vista ahí quedaba. wow, Entonces, le digo a Tomás Videla, es mi consultor, le digo, Ah, tengo que tratar la vista porque es algo que no puede ser que haya tenido tanta cirugía. Yo tengo trasplante de córnea en los dos ojos. claro, es muchísimo. Es Y muchísimo. después del trasplante de córnea me pusieron los lentes como si fuera para catarata y ya está. Ujú. Ahora, no sé, ya está. Pero yo digo, no, tengo que ver qué me estaba diciendo ese síntoma desde mi adolescencia. claro. Claro, tal cual. No les Tal puedo cual. decir lo que me costó ponerle nombre al síntoma. Ah, sí, No, no podía y daba vueltas y Tomás me decía, y no, pero es muy amplio, y no, pero, claro, y no viste. había caso. Hasta que en un momento digo, bueno, a ver, será porque en este momento no me molesta, Ujú. porque realmente en este momento yo ya lo había solucionado, no me molestaba. Digo, ¿qué me No, molestaba? eso es de la mente, ¿no? Porque esa resistencia hacía Sí, que salgas para otro lado, ¿no? claro, pero digo, si es por eso, voy a pensar, ¿cuándo empecé a usar lentes? Empecé cuando iba al secundario. Ujú. ¿Y qué era lo que me molestaba de la vista en ese momento? Precisamente los lentes. Claro, no No quería. quiero usar lentes, odio los lentes, no los quiero ver. Claro, Entonces ese fue el título, no quiero usar lentes, odio los lentes. claro, Y ahí empezamos, y también es un tema muy amplio. muy Claro. amplio. Y está, Pero mirá que ahí, está relacionado también con la diabetes, ¿no? Porque de hecho la gente que tiene una diabetes muy, muy fuerte tiene a veces ceguera y todo eso, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, por supuesto vuelven a salir estos temas del hermanito muerto, de mi papá que no era visto por su mamá, Ujú. porque cada vez que su mamá lo miraba a él, veía a Mira, su hijito muerto. exacto, exacto. Y Claro. yo, acá vuelvo a Reorixin, ¿no? Yo ver a mi papá en Reorixin pidiéndole a la madre que lo mire, que él no era el muerto. Ujú. Claro, sí, totalmente. Y desde la 3D yo tener el recuerdo de mi viejo siempre como con una sensación así de carga. Ujú. Yo digo, claro, Es desde esto, adulto, yo digo, ¿no? ¿cómo Claro, no va a tener esa carga? Estaba cargando con su hermano muerto. totalmente, claro, claro que sí. Y ahí vi un montón de cosas, vi muchas cosas con este tema. Este, y también empecé a darme cuenta de que yo, por ejemplo, si tenía que trabajando de maestra, ¿no? Tenía que hablar en un acto, Dios, lo que me costaba. Ujú. Yo no podía hablar tranquila
frente a un... O sea, si yo tenía una reunión de padres, de los padres de mi sala, con los Sí. padres yo no tenía problema. Ahora había un acto donde había mucha gente y Ujú. yo estaba ahí, ese sentirme observada, Claro. mirada, Por wow, supuesto. Claro. me ponía re nerviosa, me ponía mal. Me Ujú. acuerdo que ya en los últimos años de docencia me pasé de mi cargo de maestra a preceptora Ajá. y entonces yo dije, bueno, listo, ahora como preceptora ya me libro de tener que Tengo hablar que en hacer los eso. actos. Pero mi síntoma no me dejó, me llevó a un jardín donde las preceptoras también hablaban en los Ay, actos. no te puedo creer. Claro, hasta me acuerdo de haber discutido con una directora porque yo no quería hablar. Yo, si yo Claro. soy preceptora, le decía, yo no tengo que hablar en los actos. Y bueno, y ahí empecé a ver ese Mm, tema de no ser vista, de no mm, querer que me vean. mm. Claro. Eh, empecé a encontrar un montón de esas cosas, ¿no? Y a raíz de eso fue que empecé después con los vivos. Y Claro, yo digo, muy bien. tengo, Ese es un Hermoso, paso hermoso. es hermoso, Sí, sí. sí, sí. Y además, porque yo, nada, hablas también en los encuentros de economía y todo eso. eh, Siempre levantas la mano, siempre estás Claro. ahí, así que ahora, sí, ahora, sí. Bueno, Pero está bueno, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, yo estaba en consulta y yo digo, bueno, tengo que hacer yo el movimiento. muy Porque me bien. acuerdo que en el PAC, por ejemplo, yo levantaba la mano, pero evidentemente la levantaba tan tarde como para no llegar. Entonces no llegaba nunca a hablar. Te Hasta que un protegí en día, ese claro, momento. hasta que un día dije, no, tengo que levantar la mano enseguida. Y así empecé. Y con los Claro. vivos también, digo, me tengo que animar. Y con otra chica que, no me acuerdo si fue el primer vivo, creo que lo hicimos, no, con Vía, Ajá, que nos decidimos, bueno, vamos a hacer un vivo porque ella también medio que le costaba. Entonces así empecé. Pero igual seguía sintiendo esa cosita de ujú, incomodidad. Y cuando surgió lo de los embajadores, dije, esta es la mía. Acá les mando a todos y hago uno atrás de otro, cosa porque qué donde me bueno, doy el lugar de pensarlo, soné, dije, no, muy tengo que... bien, Y así muy, empecé, muy y bien. la verdad que sí, yo lo que pensaba el otro día, ¿no? Que cuando, no sé si, sí, creo que vos, Juan, me preguntaste si tenía problemas en hablar de mis síntomas o algo así, no sé cómo me... Y Sí, yo pensé, pero yo no tengo un gran cambio como para decir, sí, mi vida cambió rotundamente. Y automáticamente ahí empecé a pensar y digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo antes, no sé, para hacer una publicación de Humano Puente, porque yo empecé a usar las redes con Humano Puente, antes las miraba y Claro, nada más. claro. Era todo texto y figuras, no sé, un paisaje, o si hablaba de niños, un dibujito o una foto de un niño, yo jamás. Hasta que empecé poniendo una foto. Claro. Para mí ese fue un gran paso. claro. Después empecé ahí con pequeños videitos, pero poquito, Ujú. porque también otra cosa que noto es que me cuesta mucho más y que también lo vi en las consultas, ¿no? Me cuesta más sola. Yo hacer un video y hablar, así como hace Pablo, no digo hablar una hora, ¿no? Pero hablar esos 10 minutos, no. Apenas si llego a hablar un minuto y ahí, y nada Claro, más, sola. claro. Con los vivos no me cuesta tanto. Y yo digo, claro, nunca encontré, yendo mi embarazo en la panza de mamá, nunca Ujú. encontré un gemelo perdido, nada. Pero yo digo, mi papá tenía a su hermano Tal cual. siempre en sus espaldas y con él. Sí, claro, exacto. De ahí, ¿Vos tenés yo hermanas, hermanos? soy hija única. Ah, hija única, claro. No, lo mío y
y van a seguir saliendo cosas de infertilidad seguramente porque, por ejemplo, del lado de mi papá, el apellido, o sea, debe haber de hermanos de mi abuelo que capaz que no, de los que conocí que estaban acá, no, pero debe haber de, capaz que algún hermano quedó en otro país, no sé. Claro. No hermanos de mi abuelo, tíos vendría a ser de mi abuelo, porque mi abuelo nació acá en Argentina. Pero de la familia Alfano, de parte Ujú. de mi abuelo, no se terminó el apellido con él, porque Ajá. mi papá tenía otro hermano varón, además del bebito fallecido. Pero mi tío era soltero, no se casó y no tuvo hijos. Pues claro, esa Mirá, rama esa quedó, rama venía. quedó Mi ahí. papá me tuvo a mí, y ahí nada más. Claro. Y después tenía dos hermanas que sí tuvieron hijos. Una tuvo uno solo y la Ujú. otra tuvo dos, pero eran otro apellido. Claro. Claro, claro, ese árbol quedó ahí, trunco. Y de hermanos, sí, de mi abuelo, de los que yo recuerdo, los que eran de apellido Alfano no tuvieron descendencia y si tuvieron eran mujeres. Ajá, mira. Y tu Así mamá que, también, digamos que si no tuvo otro hijo, también tiene una infertilidad, ¿no? O de segundo hijo, probablemente. y mi mamá seguramente, sí, sí, Mm, sí, ahí está. ¿Vos sabés sí. si tuvo alguna pérdida o algo? No. Ella me decía, mira, vos sabés que son, viste, cuando uno dice, ¿por qué no habré hablado todo esto Ay, en sí. su No, momento? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué no esperé? pregunté? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué esperé tanto para estudiar estas cosas? Bueno, porque no me Claro, tenía que enterar, sería. seguro. Este, cuando hablaba con mi mamá, yo me enteré, pero porque yo siempre reclamaba un hermano, y encima hermano y mayor quería yo. Con Sí, pretensiones. varón y mayor. ¿Por qué no tuviste un varón antes que yo? Le decía. Y ella me decía, no, dice, y tenías que ser vos sola porque yo no tuve pérdida de embarazo, Ujú. ni, ni abortos, nada. Dice, Mirá vos. es más, no querían tener hijos, ni mi mamá ni mi papá. Mm. y sí, Bueno, eso sí. también ya sabemos, ¿no? Cómo es la historia, qué es lo que... Claro, Quizás más del lado de mi papá. Mi mamá por ahí estaba como un poco más flexible, pero mi papá no quería hijos. Claro. Hasta que un médico, mi mamá vivía descompuesta, que yo, y un médico le dije, mira, vos lo que tenés que hacer es quedar embarazada y se te va a pasar todo, vas a ver, le dijo. Y bueno, ahí llegué yo, hija Bueno, pero medicamento, hija bastón. fíjate que eso también tiene un mensaje para vos. Porque vos llegaste para que tu mamá esté bien, para que no se enferme, Sí, ¿no? Y sí, eso sí, también muchas veces te condiciona la vida en un montón de sí. cosas. ¿Mm? y también el papá que no quería, pero ella llega también para que papá me vea, ¿no? Porque a papá no lo veían. Tal Claro. cual. Y las veces que yo le he dicho a mi papá eso, Ujú. porque sí, todo el mundo, mirá vos que, esto que te voy a decir, ¿no? Todo el mundo me decía, vos sos los ojos de tu papá. Eh, eh, Los ojos. Mirá, justo, sí. Y encima yo tengo ojos grandes y mi papá también tenía ojos grandes, pero, Ujú. viste, y él me adoraba, viste, siempre. Pero yo, hija única, caprichosa como hija única, por supuesto, viste, a veces por ahí en las peleas, no, porque ustedes a mí no me quieren, porque me deben haber adoptado, viste, decía yo. Y todos me decían, ¿qué le decís así si sos los ojos de tu papá? Claro, mirá vos, los ojos, claro. justo. Qué Y no, bárbaro. son síntomas que evidentemente me han remarcado y Ujú. que seguiré cambiando de síntoma y seguirán atravesando ahí mi vida, seguramente. Maravilloso, ¿no? Este, Todos nos marcan los síntomas, ¿no? Cuando empezamos a mirar las historias, el sí, simbolismo y todo, descubrimos todo un mundo, ¿no? Y sin dudas que te cambió la vida. O sea, con pero estas pequeñas cositas, ¿no? Que te cambie la vida, no, no es que, wow, terminaste claro viviendo que, Ignacio con... No, son pequeñas cosas. A veces, como te pasó a vos, no nos damos cuenta porque nos tenemos que parar a mirar, mirar para atrás y decir, a ver, ¿quién era yo acá y quién soy ahora? claro, claro, y que a raíz de tu pregunta, yo ahí dije, ¿pero qué estoy diciendo? Estoy haciendo Claro, lo mismo que le digo a mis consultantes cuando me dicen, yo no veo cambio.
Y yo le empiezo a decir, pero ¿te acordás cuando viniste que, tenés razón? ¿Y esto te acordás? Tenés razón. A veces hay que mirar la sutileza. Y yo digo, yo se los digo a ellos y yo, Claro. ¿cómo voy a decir que no me cambió? Sí, Por me eso, cambió la vida. por eso es que es tan necesario esto que hacemos de, a pesar de ser Mirá, consultores, ir a consulta, ¿no? Porque Sí, nosotros sí. mismos ahí nos quedamos sin mirar todo eso. Y es importante ir viendo los cambios y bueno, todo hablamos de mirar y de ver y estamos con el síntoma tuyo de los ojos, ¿no? Y si Que yo te digo, esto es anecdótico, ¿no? Mi abuelo paterno se llamaba Casimiro y el apellido de mi abuela materna era Mira. ¡ay, qué loco claro, eso! es ¡Qué genial. loco! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No, no, sí, yo- Cómo todo tiene que ver con todo y no hay nada que pueda sí, ser sí, igual, sí, nada, absolutamente nada está suelto, Todo digamos, es ¿no? tan perfecto. Todo en el mismo sí, entramado, ¿sí? Y con tus consultantes, ¿no? Con esto de llevar todos los días consultas, o sea, atender, abordar a otras personas, a otros, vos mismo, ¿no? sí. Otros espejos tuyos. ¿Cómo te va con eso? ¿Cómo te sentís haciendo este Bien, trabajo que haces? bien, Ahora que sos sí. jubilada. Eh, ¿Cómo? Ahora que sos jubilada, digo, Ahora ¿no? que soy jubilada, sí, no, no, es que yo cuando empecé ya estaba jubilada, sí, porque eso Claro, sí lo cumplí, cuando me jubile y ahí empecé con todo. claro, claro. No, re feliz, eh, porque realmente no lo siento, o sea, mi trabajo de docente me gustó mucho y me dio muchas satisfacciones, Ujú. pero era un trabajo que me tenía que levantar y tenía que ir al trabajo. Claro, Y por ahí en un momento, a pesar de que me gustaba mucho, en un momento por ahí pesa. y sí. Pero con esto no, con esto estoy feliz, feliz, porque bueno, porque ya Casi que sabemos todo. no le decimos trabajo a esto que hacemos. No, 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 realmente, realmente. Total, total. Este, y bueno, Tu mis profesión, tu profesión está perfecta para este síntoma de la infertilidad, ¿no? perfecta, La porque aparte necesidad de con los estar más sin chiquitos, madre. Claro, madre de otros niños, ¿no? Claro. porque no solamente maestra jardinera, después estudié educación especial y después estimulación o atención, que le dicen ahora atención temprana, que era Sí, bebés. qué hermoso, qué hermoso. Más adecuado a mis síntomas. Y bueno, y otro trabajo que tuve, porque yo te decía, nos parecemos, porque cuando yo terminé el secundario, yo me quería ir a estudiar arquitectura, Ujú. pero me tenía que ir a La Plata. Y en algún momento, cuando trabaje el tema económico, ya veré qué pasa, porque no me pude ir a La Plata porque no había plata. No había plata. Y acá no podía estudiar arquitectura. Empecé estudiando ingeniería civil, que yo lo vi parecido por el dibujo, porque nada más que por eso podía ser, ¿no? En Olavarría, que me quedaba cerca. Hasta que después tuve que empezar a trabajar y dejé. Pero ¿cuáles fueron esos trabajos? Concesionarias de autos. Úteros. Qué bárbaro, qué maravilloso. Trabajé en 2 concesionarias de autos. Y después el otro trabajo que tuve, que ahí no le encuentro relación, bueno, por la leche sería, porque era una casa de hacienda. Ahí por ahí es como, sí, Mirá de vos. venta de ganado, de campo. Claro, claro. Y bueno, Está estuve ahí, relacionado con la alimentación, ¿no? Que Claro. es lo que hacemos las mamás, alimentar. sí, sí, Ujú, ahí por ahí estaría la relación. Y ujú. bueno, y cuando salí de ahí, que dejé por desavenencias de carácter con un jefe, Ah, mira, pero fue perfecto porque por eso empecé a estudiar maestra jardinera, mira vos, qué bárbaro. que yo decía que no me gustaba mucho, que por eso nunca había empezado derecho a estudiar maestra jardinera. Y bueno, ahí es como que dije, bueno, sí, lo hago, y,
Y de ahí seguí hasta que me di cuenta con esto de que no fue porque Era dejé perfecto. de trabajar, era porque tenía que empezar o seguir sanando, ¿no? Había empezado en las agencias de auto y bueno, tenía que seguir de Empezaste con alguna el manera. libro y seguiste con los niños directamente, ¿no? Claro, Sí, 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 qué tal cual. perfecto, qué Y perfecto. las primeras consultas que tuve fueron de chicas que no podían tener pareja y que otras que querían quedar embarazadas y no quedaban. Y de hecho tengo dos puentecitos, tengo, Ay, digo yo, qué lindo, Qué qué bueno. hermoso. ¿Cómo, sí, cómo nos llena de emoción, de satisfacción recibir sí, esos mensajitos, ¿no? sí. Sí, yo Qué digo, todos lindo. los síntomas que se sanan es perfecto, porque, no sé, otros síntomas que se han sanado y qué alegría, ¿no? Me acuerdo Sí, una chica que venía por, tenía reflujo y tenía que dormir sentada. Cuando tremendo. íbamos por la mitad de los ciclos, del ciclo de consulta, eh, bueno, íbamos viendo y le digo, ¿cómo venís? ¿Seguís? Le digo, durmiendo sentada, le digo, porque no me has comentado nada. No, dice, cállate, dice, que me acordé que había venido por el reflujo, porque me dijo mi marido, dice, ¿viste que no dormís más sentada? Qué va. Entonces yo No, digo, qué bueno eso, qué pero bueno. cuando te llega una ecografía o un test Ah, positivo, Sí, no, 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 sí, sí, es sí. maravilloso. es Sí. maravilloso. Justo en Sí, estos días me llegó ese mensajito, ¿no? Bueno, estoy llena de alegría porque, bueno, en estos 2 meses, en estos 2 últimos meses, 3 quedaron embarazadas, qué así que lindo. estoy súper feliz, ¿no? Como le dije a Pablo, me voy a quedar sin consultantes porque, a ver, que vengan hombres que no se pueden embarazar. Pero sí, es una gran alegría. Y te estaba por decir esto, ¿no? Yo tuve 3 hijos, tuvimos 3 hijos, o sea que en apariencia no hay una infertilidad oculta. Sin embargo, yo siento que mi universo estaba rodeado de infertilidad oculta y encontré todos esos conflictos, ¿sí? Así que también es perfecto esto que estamos viendo. Yo por eso quería ser maestra jardinera y, Claro, y ser psicóloga infantil también para dedicarme a los problemitas que tenían los nenes chiquititos. Y Y también también, en cada nacimiento se lo llevaban al bebé, ¿no? sí, mis 3 hijos, ninguno me lo dejaron conmigo en el momento, o sea, mira, en todos tuve algún tema ahí, ¿no? Y entonces yo descubrí que sí, que de parte de mi mamá y de parte de mi papá, incluso Claro, de del parte árbol mía de él, también. estaba la infertilidad oculta, ¿no? Y trabajamos y bueno, surge esto de mi nieto este año, cuando los dos pensábamos que ya no íbamos a ser abuelos, porque mi hija mira, tiene 37, ¿no? No es que es tan grande, pero como no se le ocurría, o Pero sea, que ellos ni tampoco hablaba de eso. hablaban. claro. Y bueno, también. Estaba como yo, si tiene que llegar, llegará. Claro. Claro, exacto. Y ahí es cuando vos te das cuenta que a veces el síntoma no está en tu biología, pero, pero está, porque se te presentan las situaciones, ¿no? Y Sí, yo sí, siempre tenía esa atracción, ponele, ¿no? Por temas que tenían relación con los bebés. Entonces, de hecho, siempre le decía a él, que yo, por ejemplo, hasta el día de hoy casi que todavía lo sigo haciendo, que si voy por un lugar donde hay un terreno baldío, viste, que tiran basura y esas cosas, tengo que mirar las bolsas, mirarlas de lejos, a ver si se mueven. O sea, siempre tengo la sensación de que voy a encontrar un bebé tirado, ¿viste? Y eso, bueno, todavía no lo encontré donde está, pero en te iba algún a lugar preguntar, te iba a preguntar eso, debe Tiene que estar. estar, porque es muy seguramente. fuerte. No es una cosa que lo pienso, es una cosa que, viste, cuando vos decís es más fuerte que yo. Sí, 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 ¿Viste? En algún lugar tiene que estar, no puede no estar eso. sí, Así que bueno, seguramente. Lo que pasa es que sí, son tantas capitas que hay que ir sacando exacto, exacto. que, Por eso, y que,
Sí, No. sí, no, dale, 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 No, que dale. yo digo, a veces te dicen, pero y otra vez a línea de tiempo, y ponele que sea un consultante que ya cerró un ciclo de consulta, y dice, vamos a hacer otra vez todo lo mismo, no podemos ir directamente a... No, no, porque depende del síntoma es lo que va saliendo, y Claro. Exacto, vas a ver que va a salir otra cosa, y sí, después lo ven. exacto. Siempre, vos Sí. fíjate las veces que hemos ido a línea de tiempo, a útero, y siempre hay algo nuevo, algo que nos sorprende. Si no, Sí, imagínate todo, vos, yo, nosotros, viste, que hace años que estamos en esto y estamos en consulta constantemente, las veces que hemos pasado por líneas de tiempo, por Claro, útero, por un montón sí, de cosas, cuando lo mirás hablando de vista desde otro lente, ¿no? Que es el síntoma, el lente es el síntoma, vas a encontrar cosas diferentes. claro. De hecho, yo te estaba diciendo, la primera vez que fui a mi abuela materna, había visto que ella se vino sin querer a su marido y que allá había quedado El por, amor. claro, que el amor. Pero en ese momento vi hasta ahí. Y ahora que no hacen muchas consultas, hará 2 o 3 consultas, que volvemos a ir ahí y es que mi abuela había quedado embarazada, era muy jovencita. No llegué a ver por qué no querían al novio o al que ella amaba. Y no, claro, pero sí ella dijo que las dos familias los habían separado y que a Claro, ella prefirieron que se casara con este hombre que era bueno y se venía para claro, Argentina. claro. claro, Y cuando vamos a su papá, el Ujú. padre ahí dice que él se da cuenta que por evitar lo que era mal visto para la iglesia, un embarazo en una criatura chiquita y sin pareja, por evitar Ujú. eso, él se estaba dando cuenta que había hecho otra cosa que era también malo, que era matar a un bebé. Claro, claro. qué Pero era bárbaro. la mirada de todo el pueblo. La mirada. Sí, Claro, yo estoy trabajando la vista y él era Claro, la mirada de todo el pueblo que la iban a señalar. claro. claro. Entonces, Por eso por no eso, podías aparecer vos después. claro, o sea, voy a esto, a que en un primer reorigen de otro síntoma yo vi Claro. algo y acá Ujú. veo otra cosa y seguramente Totalmente. seguiré viendo otras cosas. Claro. Y cada vez se va profundizando más y llegas Sí, a más sí, cosas, no, sí, es increíble. Y todo lo que vas a encontrar después, Sí, ¿no? sí, sí. Se nos fue pasando se la nos pasó hora, la hora. Silvita ¡Wow! querida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharte. La Qué verdad hermoso, qué hermoso. sos muy Hablé dulce. demasiado. No, tranqui, No, mirá, nosotros nos encantó escucharte, la siempre verdad. decimos que podríamos estar más tiempo hablando, obviamente, porque tanto para vos como para nosotros y todos los que somos Humano Puente y lo llevamos a la práctica día a día, es nuestra vida esto que Claro. hacemos. Así que Sí. bueno, nada, o sea, es buenísimo y lindo hablar de esto. Decinos cómo te contactan. Ahí está. No sé si tu celular, cómo. Sí, en el Instagram está el link y en el link está mi celular y a veces suelo poner directamente el Wallink, o no sé cómo se pronuncia, este, pero sí, también por el celular, por mensajito en el celular y si no, en el Instagram está el link Bueno, para después, cliquear directo. si tu Mi Instagram, Insta la es gente lo... silviaalfano.bioexistencia, bioexistencia. Muy bien, ¿Y atendés presencial también? Sí, sí, tengo también presencial, sí, que son de buenísimo. acá, de Azul y de Bien. Bueno, cerquita, buenísimo. Ya sí. vamos a ir a conocer ese Sí, lugar que ese lugar sabemos que es hermoso. que es muy Tiene un lindo. parque hermoso y un balneario Sí, muy lindo también, sí. Y bueno, sí, así es que ya hermoso. vamos a ir a conocerlo, Bueno, ¿sí? Bueno, Silvia, un placer bueno, inmenso una tenerte, alegría escucharte muy Gracias a linda. hablar ustedes, de tus cositas. gracias a Así que ustedes. buenísimo, buenísimo. Ahora yo Bueno, te voy a poner como colaboradora, dame un ratito porque siempre no sé por qué cuesta tanto poner a la gente como colaboradora. ¿Tú sabes lo Y que hago últimamente? Mando el decime, vivo, que se comparta, y después desde los 3 puntitos, mirá lo que estamos hablando en el sí, vivo, pero bueno, le así, puede servir a muchos. De los 3 puntitos voy a editar y de ahí claro. lo mando. Sí, Me tengo que hacer resulta esto porque más sí, seguro, porque a mí me pasaba como a vos.
Exacto. Entonces, viste, demora un rato, pero ya te voy a No hay poner. problema, no hay problema. Un honor, muchísimas gracias por haberme invitado. Un honor. No, gracias a vos. Un abrazo grande, grandote, fuerte. grandote, Un grandote. abrazo grandote. Y por ahí Abrazo. nos encontramos, no sé, ustedes van Este a... año no vamos a Este Costa año no. porque, ¿Este año bueno, no? el añito, nuestro Ah, nieto, claro, claro, así que ese mes claro, va a ser movidito. Sí, va a ser movido. Así claro. que Pero bueno, nos vamos a encontrar nos vamos a en encontrar. otra oportunidad, Sí, sí. seguramente. Y bueno, nos Seguro. vemos ahí en el PAC y en el campus y todos esos Sí, hermosos. Bueno, Gracias, Silvita, Muchas gracias a gracias. ustedes. beso Un grande, placer. buena Un vida. placer grande. Nos Gracias vemos. igualmente. Chao. Chao.